Bueno, para aprender más o menos cómo usar Multisim, vamos a explicar la función de diversos comandos. Primero tenemos este comando que se conoce como colocar fuente. Como vemos, existen diferentes fuentes de corriente, de voltaje, etc. Yo para mi ejemplo voy a colocar una de corriente. Y ahí está. Bueno, el siguiente comando se va a llamar comando colocar básico. Este tiene, como podemos ver, resistencias, transformadores, RLC, elevador, enchufe, símbolos esquemáticos, etc. Y colocamos este de aquí y esa sería la función. Para el tercer comando va a ser colocar diodo, va a ser este de aquí. Tenemos diferentes tipos de diodos, como son diodos virtuales, diodo de protección, etc. Aquí pues para el ejemplo vamos a colocar este. Bueno, el siguiente comando va a ser este de aquí y este es el de colocar transistor. Vamos a tener diferentes transistores como virtuales, etc. Y aquí pues vamos a colocar este para el ejemplo. Bueno, como vemos, cada vez que colocamos un componente se nos abre la ventana para poderlo modificar. El siguiente componente va a ser el de colocar analógico, este de aquí. Y pues aquí vemos que va a haber comparadores, amplificadores, diferenciales, etc. Aquí pues vamos a colocar este. Como vemos, es muy fácil de usar y siempre va a aparecer la ventana para poderlos modificar. Bueno, el siguiente comando va a ser colocar TTL. Aquí vamos a poner este ejemplo. Aquí seleccionamos el que queramos y ya, lo colocamos. El comando que sigue va a ser colocar CMOS y vamos a seleccionar el grupo de componentes de CMOS en el navegador. Como vemos, también podemos seleccionar el tipo que queramos. Bueno, el comando que sigue va a ser el de colocar MISC digital. Vamos a tener TIL, vamos a tener DSP, etcétera, que sirvan como microcontroladores o microprocesadores. Vemos que la función es igual, nos aparece la ventana para modificarlo, etcétera. Bueno, este comando de aquí es el de colocar mixto. Aquí pues va a haber virtual mixto, interruptor análogo, multivibradores, etcétera. Bueno, el que sigue es el de colocar indicador. Dentro de este comando va a haber varios subgrupos como voltímetro, foco, gráfica de barras, foco virtual, etc. Bueno, el componente que sigue va a ser el de colocar componente de potencia. Aquí va a haber también interruptores, reguladores de voltaje, fusibles, etc. El siguiente comando es colocar misceláneo. La función va a ser de seleccionar un grupo de componentes misceláneo en el navegador y de estos que tenemos vamos a encontrar virtual misceláneo, cristal, filtros, etc. Aquí yo voy a poner un filtro. El que sigue tenemos colocar periféricos. Este va a tener la función de seleccionar el grupo de componentes de periféricos avanzados en el navegador. Aquí tenemos terminales, como también misceláneo, periféricos, etc. Aquí voy a poner el terminal. Y vamos a ver. El siguiente comando es colocar RF, que es este. Este va a tener la función de seleccionar el grupo de componentes RF en el navegador. Aquí tenemos
inductor RF, capacitor RF, diodo túnel. Aquí voy a poner un RF, inductor. El siguiente comando es el de colocar electromecánico, que es este aquí. Aquí vamos a encontrar varios componentes electromecánicos como sensores, controladores de movimiento. Voy a colocar un controlador de movimiento. El siguiente componente es colocar componentes NI. Cuando está azul es porque ya lo tenemos activado, aquí lo tenemos inactivo. El siguiente comando es colocar conector. Aquí vamos a encontrar varios dispositivos analógicos también. Voy a poner uno como un ejemplo. El siguiente comando es colocar MCU, que es este de aquí. Aquí tenemos los PICs como los RAM y los ROM. El siguiente comando es colocar un bloque en una carpeta. Y el que sigue es colocar bus. Que tiene la función de colocar un bus con segmentos creados al hacer clic en el área de trabajo. El siguiente comando se llama multímetro, aquí lo encontramos al lado derecho. Este tiene la función de medir voltaje de corriente alterna o corriente directa, como también medir la corriente, las resistencias o la pérdida de decibelios entre dos nodos de un circuito. Aquí tenemos un circuito en el cual tenemos las dos resistencias y un voltaje alterno, de corriente alterna. Aquí abrimos el circuito para poder medir la corriente. Aquí observamos que le damos clic en A y le damos clic para medir corriente alterna y nos está mostrando que la corriente en esta malla es de 7.071 miliamperes. Ahora, para mostrar el funcionamiento del multímetro, vamos a crear un circuito. Aquí vamos a agarrar una fuente de voltaje de corriente alterna y también vamos a seleccionar tierra. Ahora vamos a colocar resistencias. Aquí yo voy a agarrar uno de 200 ohms y los coloco. Voy a colocar otro. Aquí para moverlos, para rotarlos, vamos a seleccionarlo y darle control R. ¿Sí? Ahora vamos a unir las resistencias con el resto del circuito. Y vamos a poner el multímetro que tenemos del lado derecho. El multímetro tiene la función de medir voltaje, corriente alterna o corriente directa, como también medir las corrientes, las resistencias o la pérdida de decibelios entre dos nodos de un circuito. Aquí vamos a colocarlo en el circuito y vamos a unir el multímetro a nuestro circuito, que lo tenemos que abrir porque vamos a medir la corriente. Aquí seleccionamos la A para hablar de amperes, y aquí vamos a ver corriente alterna. Ahora sí puedo ponerle run para ver, y me está marcando que mide 7.071 miliamperes en esta malla. Mencioné previamente, para medir la corriente tenemos que abrir el circuito. Ahora vamos a medir el voltaje.
Otra vez usando control R, voltearemos el multímetro y conectaremos en un voltaje. Para medir voltaje, el circuito debe estar cerrado. Le damos doble clic, ponemos que el voltaje alterna y le damos play. Vemos que está midiendo 707.106 milivolts. Y ahora, para medir la resistencia, me dice que es 1.645 kilo ohms. El siguiente comando es generador de funciones. Es una fuente de tensión que suministra ondas senoidales, triangulares o cuadradas. El siguiente es el batímetro. Este mide la magnitud de potencia activa, y es decir, el producto de la tensión, la corriente que fluye a través de los terminales en un circuito. Después, el osciloscopio. Este muestra las variaciones de magnitud y frecuencia de las señales electrónicas. Este nos puede proporcionar un gráfico de una o dos señales en el tiempo o permitir la comparación de una forma de onda con otra. Osciloscopio. Este nos muestra las variaciones de magnitud y frecuencia de las señales electrónicas y nos proporciona un gráfico de una o dos señales en el tiempo. El siguiente es el osciloscopio de 4 canales. Este tiene una función igual que el osciloscopio normal, pero con la capacidad de medir 4 señales. El siguiente es el trazador de Vogt. Este nos produce un gráfico a la respuesta de frecuencia de un circuito y es útil para el análisis de circuitos de filtro. El contador de frecuencia se utiliza para medir la frecuencia de la señal. El siguiente es el generador de palabras. Este envía palabras digitales o patrones de bits en circuitos digitales. El analizador lógico es usado para la adquisición rápida de datos de estados lógicos y análisis de tiempo avanzado. El convertidor lógico realiza varias transformaciones de una representación circuito digital o señal digital. El analizador de ID mide las curvas de corriente voltaje de los siguientes dispositivos: diodos, PNP, BJT, NPN, CMOS, NMOS. El analizador de distorsión. Este mide distorsión armónica total, THD, o señal más ruido y distorsión, SI-NAD. El analizador de espectro mide la amplitud versus la frecuencia. El analizador de red se utiliza para medir los parámetros de distorsión de un circuito, comúnmente utilizados para caracterizar un circuito diseñado para funcionar a frecuencias más altas. El generador de funciones Agilent. Este es un generador de funciones de alto rendimiento con capacidad para generar una forma de onda arbitraria. El multímetro Agilent es el multímetro digital de alto rendimiento. El osciloscopio Agilent tiene 2 canales de medición y 16 canales lógicos. El osciloscopio Tektronix es un osciloscopio digital que contiene 4 canales de medición. El probador de corriente se utiliza para medir la corriente en un conductor. Los instrumentos de LabVIEW contienen instrumentos de medida del programa LabVIEW. El probador de medidas sirve para comprobar las lecturas de tensión, corriente y frecuencia en diferentes puntos